todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos en la saga en la que estamos conociendo y analizando todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Hemos ido ya viendo algunos de ellos, algunos análisis, los vais a tener todos en la descripción y hoy llegamos a un serum nuevo y es que el análisis de hoy va a girar en torno a este serum que contiene un 12% de silicio. En este vídeo vamos a conocer en primer lugar qué es un serum, a continuación vamos a profundizar en los activos y propiedades y finalidad que tiene este serum. Por supuesto vamos a ver el listado de ingredientes, vamos a ver qué activos contiene, qué propiedades y en qué proporción podemos encontrarlos en el listado y por último vamos a hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena y también para qué tipo de piel estaría orientado y que aciertes con tu decisión. Como ya sabéis, siempre al final de todas estas sagas de vídeos habrá una comparativa completa de todos ellos para que sepamos cómo utilizarlos en nuestra rutina, cuál utilizar según nuestra piel y necesidades y cómo podemos combinarlos. Así que quédate conmigo para descubrirlo todo, que empezamos. En primer lugar, quiero hablar de qué es un serum de forma general. Un serum es un cosmético con una textura ligera que viene cargada de activos, pero además lo más importante aquí es la finalidad y el objetivo del serum, que es empezar a tratar necesidades de nuestra piel. Falta de hidratación, combatir arrugas, manchas, etc. Esta es la diferencia con respecto a otros cosméticos. Ya vamos un poco más orientados a tratar estas necesidades de nuestra piel. Así que teniendo esto en cuenta vamos a empezar a conocer y analizar en profundidad este serum que podemos encontrar en Mercadona que nos indica que tiene un 12% de silicio. ¿Qué puede hacer el silicio en nuestra piel? ¿Realmente es algo innovador? ¿Lo hemos visto en otras fórmulas? La verdad es que este serum es bastante distinto de lo que hemos visto anteriormente y es que aunque muchos de los productos de Mercadona, en concreto los serums, están muy orientados a pieles más maduras, a arrugas, a antienvejecimiento, estamos viendo poco a poco con estos análisis matices y es que estamos viendo como cada uno va orientado un poquito más a un tipo de piel, a unas necesidades en concretas y este serum no podía ser menos. Y este serum va un poquito más allá. Empezamos a hablar de flacidez. Estamos ya no solamente hablando de arrugas, etcétera, estamos hablando de firmeza, elasticidad, de intentar mejorar esta flacidez de nuestro rostro, devolverle toda su elasticidad y además nos habla de capacidad de remodelar nuestro óvalo facial justamente con esta acción tensora, reafirmante y mejorar la elasticidad de nuestra piel. En el etiquetado de este producto nos resalta que sería apto para todo tipo de pieles y en cuanto a los activos nos resalta el silicio orgánico que sabemos que tiene un 12%, también tenemos elastina, también tenemos centella asiática y también encontramos un péptida. Ahora cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a hablar de estos activos qué propiedades tienen, pero con todo lo que nos venía indicado de lo que realmente va a hacer por nuestra piel, estamos viendo una diferencia bastante notable con los que hemos visto anteriormente y es que aunque todos puedan seguir esta línea ante envejecimiento, aquí estamos viendo que vamos un paso más allá. En cuanto a tipo de piel, madurez de tipo de piel, aquí estamos yendo a pieles mucho más maduras que los anteriores que hemos visto. Pues bien, ahora que ya sabemos toda esta información de este producto, vamos a irnos al listado de ingredientes. Tiene 26 ingredientes en total y no voy a detenerme en todos ellos, únicamente vamos a resaltar los ingredientes con esta acción más interesante, estas propiedades que aludía el etiquetado y por supuesto toda esta acción reafirmante, toda esta acción tensora. Vamos a ver qué contiene que nos pueda ayudar a conseguir estos resultados en nuestra piel. Empezamos ya en el número 2 con este porcentaje que nos decía del 12% de silicio. Tenemos aquí un derivado del silanol que lo que hace fundamentalmente es tener esta acción reafirmante, también regeneradora y también antioxidante. Y de aquí saltamos directamente al número 6 donde encontramos un activo que no venía resaltado en el etiquetado y es que encontramos aceite de almendras dulces. Nos ayuda a mejorar la suavidad, nutrición, nos hidrata y también mejora la elasticidad de nuestra piel. Y es a continuación en el número 7 donde encontramos este péptido que nos ayuda a mejorar la firmeza, la elasticidad de nuestra piel. Es un péptido que nos va a ayudar muchísimo con esta acción anti-envejecimiento, pero sobre todo aportando firmeza en nuestro rostro. Y es en el número 8 donde encontramos otro activo que no venía destacado en el etiquetado, que nos ayuda también con esta parte de firmeza en nuestra piel, y es que es un activo rico en silicio, y esto hace que todavía consigamos una sinergia mayor
mayor teniendo todos estos activos para poder conseguir así estos beneficios en nuestra piel. Y ya por último, en el número 9 encontramos la elastina hidrolizada, que por supuesto nos va a ayudar a aportar esa elasticidad a nuestro rostro y también aportar suavidad. Añadir además que después de la elastina hidrolizada encontramos el extracto de centella asiática. Este extracto no solamente tiene acción calmante, sino que también nos puede ayudar con la síntesis de colágeno y elastina. Ahora que ya hemos visto lo que encontramos en el listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio y hacer unas conclusiones finales, hablando de si contiene más activos como perfumantes, si contiene siliconas, qué podemos encontrar más en la fórmula, hacia qué tipo de pieles estaría orientado, si se podría adaptar también a pieles sensibles y todo lo que vamos a obtener utilizando este producto en nuestra piel. Este serum cuesta 5,50 € por 30 ml de capacidad. Tiene el mismo precio que los dos primeros que analizamos en el canal y por supuesto no tiene el precio tan elevado como el de las microcápsulas, que ya sabemos que tiene esta tecnología que hace que el precio se pueda incrementar un poquito más. Tenemos que tener en cuenta que en este serum vamos a encontrar muchos activos con esta acción reafirmante, nos va a ayudar con la elasticidad, pero lo más importante, es el primer serum en el que viene destacado la concentración de uno de sus activos, y es que encontramos un 12% de silicio. Por lo tanto, a la hora de poder cuantificar un poco mejor los resultados y beneficios que vamos a obtener en nuestra piel, gracias a esto vamos a poder saber mejor cómo va a estar nuestra piel tras utilizar este producto. Añadir además que en la fórmula vamos a encontrar varios conservantes, de hecho encontramos muchos conservantes en su fórmula y también encontramos perfumantes, únicamente para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Además, añadir que encontramos ácido salicílico prácticamente al final. Ya sabemos que el ácido salicílico es un beta hidroxiácido que nos ayuda con esta parte de exfoliación, pero también puede actuar como conservante dependiendo también de las concentraciones. Debido a que lo encontramos ya de cara tan al final, seguramente su acción también sea como conservante, pero debido a que también no deja de ser un beta hidroxiácido y tiene esta acción exfoliante, es verdad que está ya de cara muy al final. La posibilidad de que nos dé algún tipo de irritación es muy bajita, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, especialmente las personas que tengáis pieles muy sensibles o reactivas. Así pues, con este serum vamos a obtener mucha hidratación, pero va más orientado a esta parte de aportar elasticidad y firmeza. Siempre que hablamos de elasticidad, firmeza y sobre todo esta acción un poco más tensora, hablamos de pieles más maduras. Es cierto que muchos productos que están enfocados con esta parte antiedad, antienvejecimiento, es verdad que contienen activos que nos pueden ayudar a esto, pero aquí, aparte de tener esta concentración de este activo reafirmante que también tiene acción antioxidante, estamos viendo la orientación. Este serum iría para pieles mucho más maduras. No estamos hablando pieles entre 40 y 50 que quieran mejorar un poco esta firmeza en su piel. Estamos yendo a pieles mucho más maduras, que han perdido esta elasticidad. Es muy importante que veamos la diferencia a la hora de escoger el producto que mejor se adapta a nuestras necesidades. Aquí estamos yendo ya a pieles mucho más maduras, diría incluso de 55, 50-55, dependiendo de cómo esté vuestra piel en adelante. Para pieles mucho más maduras, de hecho, idealmente este serum indicaría 60+. Sería como algo que añadiría a su etiquetado para que tengamos claro que está orientado a pieles mucho más maduras. Por último, indicar que ninguno de sus activos tiene acción despigmentante. Esto es bastante importante porque ya veremos a posteriori que hay un serum con acción despigmentante como tal, simplemente para que todas aquellas personas que tengáis pieles muy maduras y que también tengáis manchas, que sepáis que este serum está únicamente enfocado a firmeza, elasticidad, efecto tensor. No va a ayudarnos a mejorar la apariencia de las manchas en nuestra piel. Para esto ya veremos otros productos que están destinados para ello. Aquí únicamente hablamos de firmeza, de elasticidad, de todas estas pieles que han perdido mucho la firmeza, incluso tienen este efecto que se conoce como efecto de que la piel está derretida, como que ha perdido toda la firmeza. Este serum lo que va a hacer va a ser justamente ayudarnos a mejorar la apariencia de todo esto y ayudarnos un poco con este efecto tensor. Y como venía indicado en el etiquetado, poder sentir cómo se marca más este óvalo, haciendo este efecto reafirmante y sintamos nuestra piel
muchísimo mejor y algo más rejuvenecido. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado y si conocíais la diferencia de este serum con respecto a los serums anteriores. Es muy importante que poco a poco vayamos viendo la orientación de cada uno de estos serums porque tenemos muchos y es muy importante que vayamos viendo cuál utilizar según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. La verdad es que a mí este serum me encanta, fundamentalmente porque conocemos la concentración de uno de sus activos. Es algo que echo mucho de menos en varios productos de Mercadona, que no sepamos la concentración de los activos para poder cuantificar un poco el beneficio en nuestra piel. Así que este personalmente me encanta y me gusta mucho la combinación que tiene en su fórmula. Es algo más innovador, es algo más diferente y como estamos viendo, todos los productos que vamos viendo en Mercadona siempre tienen algo que hace que sean algo distintos a lo que estamos acostumbrados. Así que lo único que puedo decir es que espero que os haya parecido muy interesante, espero que estéis aprendiendo muchísimo. A mí realmente me está encantando poder estar analizando todos estos productos de Mercadona. La verdad es que me parece fascinante poder encontrar estos pequeños matices para que vayamos viendo poco a poco hacia qué tipo de pieles iría orientado cada producto y por supuesto ir pensando ya en posibles combinaciones de productos para obtener el máximo beneficio. Así que espero que os esté siendo de muchísima ayuda. Solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí y simplemente recordaros que al final de todos estos análisis habrá un vídeo que será una guía completa de todos los serums para que sepamos cuál utilizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, cómo combinarlos, cuáles no podemos combinar y por supuesto que así consigamos elegir el que mejor se adapte a nuestro tipo de piel, necesidades y que acertemos con nuestra decisión. Así que espero que os sea de muchísima ayuda. Mil gracias por todo vuestro apoyo y vuestras palabras. Espero de verdad de todo corazón que esté siendo muy útil y lo único que me queda deciros es que nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis del próximo serum que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!